Pues inicio, en efecto, mi ponencia se llama Una breve introducción a la mereología de Tomás de Aquino o a los tres tipos de parte y todo. Esto lo hago como una especie de exposición porque para Tomás la mereología, a pesar de que no se llamaba así, es una herramienta muy útil para argumentación, para categorización de términos, reducción de ambigüedades, distinciones metafísicas, entre muchas otras cosas. Mi punto es que entender la mereología de Tomás de Aquino nos ayuda a entender tanto su pensamiento como el pensamiento de otros autores que le siguen y que no le siguen tan seguido. Ahora, para entender su metodología es necesario entender que es necesario más bien hacer una especie de síntesis o exposición u organización de su pensamiento, porque podríamos llamarlo entre comillas una teoría, pero solo entre comillas digo porque la metodología no existía como tal como una disciplina en épocas medievales, sino hasta siglos XIX, XX en la filosofía contemporánea. Sin embargo, claro que existía el estudio de los todos y las partes. Es por eso que lo que podríamos llamar la metodología atomista se encuentra dispersa en distintos pasajes de distintos textos. Para esto voy a hacer la exposición, primero un marco teórico, que es en dónde se encuentran estos pasajes en los que Tomás habla de terminología, cuáles son sus reflexiones sobre el tema y por qué él es importante. Luego ya una exposición o introducción de, como digo, entre comillas, la teoría, que es el contenido como tal. Luego una especie de rastreo muy básico de algunas preguntas que responde Tomás a Aristóteles, que también desarrolló una parte de mereología. Y finalmente una ligera conexión con la filosofía contemporánea, o más bien ¿qué nos sigue diciendo Tomás a día de hoy? Eh, ahora, en concreto, los tres tipos de participados que reconoce Tomás corresponden al estudio de la lógica, la física y la metafísica. Pues, en efecto, algo puede ser estudiado o dividido en partes o estudiado en todos, en el pensamiento, que es la lógica, en la materia, que es la física, o en la abstracción de la materia, que es la metafísica. Pero las investigaciones que hace Tomás sobre este tema nunca se refieren simplemente a los todos y las partes por sí mismos, porque como mencioné, su interés no era la mereología como tal, sino que siempre la usó como una herramienta, sobre todo una herramienta teológica, como no es de sorprender. Entre muchas otras cosas, la usa para responder a la pregunta que sabe que se puede hacer. Alguien puede contraargumentar o en general la cuestión de si Dios es trino, tiene partes o qué parte de todo conforma. Por eso, ¿qué tipo de todo? Por eso considera, entre muchas otras cosas, fundamental la mereología para la teología. Ahora, como mencioné, hay que hacer una especie de sondeo de todo el corpus de la obra de Tomás para extraer los pasajes en los que habla sobre Mariología. Y una vez hecho este sondeo, se encuentran tres textos principales en los que habla en los que estudia las partes y todos. En orden sería el comentario de la sentencia de Pedro Lombardo, la Suma Teológica y de Ente y Esencia. El primero, el comentario de las sentencias, es el más importante para la Mariología porque es en donde Tomás se extiende más, en el que dedique más pasajes o artículos completos al estudio de partes y todos. Luego, la Suma Teológica tiene una especie de síntesis, aunque no lo llame como tal, sino que partes del pensamiento o de las reflexiones que hacen el comentario de las sentencias se encuentran también en la Suma Teológica, tal vez de manera un poco más resumida o de forma distinta. Y luego, en el Ente y la Esencia, él no expone o no sí, no reflexiona sobre los partes y todos, tal vez porque no tenía una teoría consolidada todavía, pero sino que presupone más bien el estudio de las partes y todos, porque de hecho el ente de esencia funciona también como un texto fundamental porque en él ejemplifica y hace ya uso práctico en su pensamiento de la Mariología. Además están algunos textos complementarios en los que también tiene estas reflexiones sobre partes y todos, como puede ser algunos comentarios a Aristóteles, como el de la física, la metafísica de Anima, de las escrituras espirituales, de Veritate y muchos otros textos más. Pero son más dispersos y en realidad, de cierta forma, repiten o abarcan de otro modo el mismo tema. Ahora sí, entrando de lleno a la exposición del contenido, según Tomás hay tres tipos de todos con sus respectivas partes. Está la parte subjetiva de un todo universal, que coincidirían con especie y género, como por ejemplo la vaca o el león, que son especies del género animal, son partes subjetivas del todo universal. Está la parte integral que constituye un todo integral, como la pared, del techo o cimientos constituyen una casa. Y por último, la parte potencial de un todo potencial, como lo pueden ser las partes vegetativa, sensitiva e intelectiva del alma. Como mencioné, el todo universal y la parte subjetiva corresponden al género y las especies, respectivamente. Es decir, corresponde a las intenciones lógicas. Por eso lo podemos llamar como esta aproximación meriológica a la lógica. Mm, También lo podemos explicar de la misma forma en la que hoy en día entendemos la lógica de conjuntos. Pues el binomio
parte universal, parte subjetiva, todo universal o género y especie, puede corresponder al binomio conjunto y subconjunto, en donde el conjunto sería el todo universal y el subconjunto o los elementos del conjunto del subconjunto serían las partes subjetivas. Además, hablando de la lógica conjuntista, todavía podemos entender el binomio género y especie también con la relación de complemento. Pues en la lógica conjuntista, un conjunto es complemento de otro cuando contiene todos sus elementos, que serían todas sus partes subjetivas, y otros más. Es decir, retomando el ejemplo de la vaca y los animales, el conjunto de animales es un complemento o es complementario al conjunto vacas, pues contiene todos sus elementos, que sería cada vaca individual, que sería cada parte subjetiva. Em, Aquí incluye una cita, como mencioné, del texto que es más fundamental para la biología, los comentarios a las sentencias, y no voy a estar leyendo todas estas que incluís porque las uso más como para ejemplificar o para tratar una parte, pero esta en concreto sí la voy a leer porque es la más fundamental y aparte no habla solo del todo universal, sino habla de los tres tipos de todos y partes. Como pueden ver, pertenece al artículo 2 de la cuestión 4 de la distinción 3 del primer libro, y este artículo se llama si las potencias del alma son su esencia. Como en efecto Tomás está estudiando las potencias del alma, debe esclarecer primero de qué forma una potencia puede corresponder como parte a un todo. Y la cita dice, en efecto, un todo potencial es como un intermedio entre un todo integral y el todo universal. Ya está mencionando los tres tipos de todos. Pues el todo universal está presente en cualquier parte subjetiva según el ser y la virtud perfecta, y por ello se predica propiamente de su parte. Es decir, el todo universal se predica de las partes. Ahora bien, el todo integral no está presente en cualquiera de las partes, ni según su ser, ni según la virtud. En efecto, ni todo el ser de la casa está en la pared, ni toda la virtud. Por eso el todo integral no se predica de la parte. Por otro lado, el todo potencial está presente a cualquier parte por sí mismo y según algún aspecto de la virtud, pero no según la virtud perfecta. Aún más, según la virtud perfecta, el todo potencial está solamente presente en la potencia suprema. Por eso, sin duda, se predica en cierto modo, pero no propiamente como el todo universal. Entonces, te ve cómo esta cita nos introduce a es como una muy breve síntesis, muy sintetizada de lo más básico de su meteorología. Habla de los tres tipos de partes y todos que profundizaremos adelante. Luego está esta segunda cita, que no voy a leer, sino que la uso para ejemplificar. Es de la Suma Teológica, como mencioné, el segundo texto más importante, y pertenece al artículo que se llama Nuestro entendimiento, por naturaleza, conoce o no ante todo lo más universal. Y la uso para resaltar uno de los elementos en el pensamiento en los que Tomás toma ayuda de la mereología, que es la epistemología, pues está preguntándose. ¿Qué conocemos mejor, el todo o las partes? ¿Qué conocemos primero? ¿Qué tenemos que pretender conocer? Así que, además de las disciplinas que ya mencioné, que son lógica, física, metafísica y teología, también la epistemología involucra el estudio de todos y partes. Después está el todo integral con la parte integral. Y Santo Tomás entiende estos como nosotros entendemos el compuesto y los componentes, es decir, que las partes integrales componen o constituyen un todo integral. Em, Tomás dice que las partes son esenciales para el todo, pero que el todo no se reduce a las partes. Como se mencionaba en el ejemplo, no podemos llamarle a una pared de una casa casa. En el todo universal sí, por ejemplo, una parte del género animal lo podemos llamar animal, pero en este caso a una parte del todo integral no lo podemos llamar casa. Em, un ejemplo de cómo nosotros lo entendemos es, por ejemplo, el agua, que sabemos que es una molécula compuesta de hidrógeno y oxígeno, pero no llamamos ni al hidrógeno ni al oxígeno agua, sino que el todo emerge con la composición o constitución de las partes integrales. Em, de hecho, dice Tomás en el comentario de las sentencias, de nuevo, que el todo integral es composición y el artículo al que pertenece esta cita se llama, de hecho, si en Dios hay un todo integral. Y el artículo que le sigue se llama si en Dios hay un todo universal. Así que este es otro ejemplo patente de cómo la mereología se usa para el estudio de la teología. Eh, de nuevo repito la cita que incluye al principio del comentario de las sentencias, esta vez para resaltar lo que dice del todo integral, y menciona que no está presente en cualquiera de sus partes, ni según el ser, ni según la virtud. En efecto, ni todo el ser de la casa está en la pared, ni toda la virtud. Por eso el todo integral no se predica de la parte. Y hago énfasis en esto porque el todo que sigue, que es el todo potencial, Tomás lo entiende y lo explica a la luz de los todos anteriores. Por eso es importante entender que una de las principales o centrales diferencias es que el todo integral, el todo universal se predica de las partes subjetivas y el todo integral no se predica de las partes integrales. En efecto, Tomás menciona que el todo potencial es un intermedio entre el todo universal y el todo integral, perdón, ahí fallé. Em, y dice que se puede predicar de sus partes, pero de una forma específica.
Además, el todo potencial también lo llama, en unas pocas ocasiones, lo llama todo potestativo. Esta diferencia entre potencial y potestativo no la usa Tomás indiscriminadamente, sino que la usa para enfatizar algo en concreto cuando habla del todo potencial y del todo potestativo. Sin embargo, en español podemos hacer la traducción como ambas, y de hecho se hace. Hay veces en las que en latín dice todo potestativum y se traduce como todo potencial. Y no hay diferencia porque de hecho nos ayuda a entender por qué el todo potencial se le llama así. Pues al llamarlo todo potestativo estamos haciendo referencia, o Tomás hace referencia a la potestad que tiene el todo sobre las potencias. Y para esto está esta cita de las conlevitales que también voy a leer porque me parece que explica este punto de manera muy sencilla. Y dice, de otro modo podemos hablar del alma según que sea cierto todo potencial, y así sus diversas potencias serían consideradas sus partes. Y también el alma se predicará abusivamente de las potencias y de las potencias al todo, al modo que sucedería con el todo integral, aunque menor sea el abuso en el todo potencial que en el integral, porque el todo potencial, según su subsistencia, sí, su substancia, sí está presente en cualesquiera de sus partes, no así el integral. Entonces menciona cómo el del todo potencial sí se predica de las partes, pero no de la misma forma en la que el todo universal. Eh, Luego, esta cita de la Suma Teológica corresponde al artículo: la esencia del alma es o no su potencia, y expresa cómo es que el todo potencial es el punto medio entre el universal y el integral, y menciona: el todo potencial está presente en cada una de las partes en toda su esencia, pero no en toda su virtud. De hecho, de este modo y de cierta manera, puede predicarse de cualquier parte, pero no tan propiamente como el todo universal. Mm. Después está esta cita de las sumas de la comentarios a las sentencias y pertenece al artículo que se llama Si el alma está en el todo y toda en cada parte. Y aquí reconoce Tomás al alma como todo potencial, y de hecho vamos a ver que en sumeriología el ejemplo más común y más sencillo para entender el todo potencial es el alma. Esto es porque la llama como cierta potencia integrada por todas las potencias particulares. Entonces aquí se entiende por qué tanto el todo como las partes se llaman potencias, porque el todo tiene potencias, pero está compuesto de otras potencias particulares que componen el todo. En efecto, el alma es el mejor ejemplo porque así como mencionábamos que para el todo integral las partes son esenciales, en este caso no lo son todas, porque hay almas que no tienen parte intelectiva o que solo tienen parte sensitiva y no por eso dejan de ser alma. O también está el ejemplo de los sentidos o el sentir. Podemos decir que los sentidos son partes que constituyen a un todo, que es el sentir, pero no porque falte un sentido como la vista se deja de sentir completamente, sino que solo hay una potencia que no se actualiza. Por eso se llama todo potencial. Luego mencioné que en Dente y Esencia es el ejemplo de cómo usa Tomás la mereología como herramienta para solventar algunas cuestiones. Y en este caso se pregunta por la semántica de términos que hay en cuerpo, animal y hombre. Pues en efecto, cuerpo puede ser entendido como parte integral de animal o como parte universal. Como todo universal de alma, perdón. Eh, Como parte integral de animal, podemos decir que el animal es compuesto de todo y de cuerpo y alma, y llamamos a los compuestos todos integrales. Entonces el cuerpo constituiría un animal y sería parte integral. Pero a su vez, cuerpo puede ser género de animal, porque hay muchos tipos de cuerpos. Hay cuerpos animados, cuerpos inanimados, hay cuerpos minerales y cuerpos animales. En esta parte habría una posible ambigüedad en el término cuerpo para saber si lo hacemos como parte integral o como todo universal, pero por eso hace esta distinción, para aclarar ese problema y desambiguar los términos. Por eso la merología se usa como herramienta para desambiguar o para hacer más clarificaciones. Pero no solo el animal puede ser una parte subjetiva de cuerpo, porque así como es cuerpo animal, también puede ser el universal, el todo universal de hombre, pues hay distintos tipos de animales y está animal racional. De esta forma, animal a su vez tendría esta posibilidad de ambigüedad que se desambigua con el uso de la meriología. Ahora, esto fue como la presentación del contenido muy brevemente de lo más sencillo y introductorio de la Miguel Tomás. Y quiero resaltar un breve rastreo de un par de citas que tal vez dejan un par de cuestiones al aire en Aristóteles, porque la metafísica y meriología de Tomás no se puede entender sin previamente la de Aristóteles. Y el expuesto meriológico de Aristóteles lo hace en el libro quinto de la metafísica. Y tiene dos citas en las que expone su teoría, pero deja un par de preguntas que me parecer encuentran cierta respuesta en Tomás. La primera dice, las que entran en el enunciado que expresa la cosa se llaman también partes del todo, y por eso se dice que el género es a su vez parte de la especie en un sentido distinto de aquel otro que se dice que la especie es parte del género. En efecto, Aristóteles se da cuenta de que el género se puede decir parte de la especie y también la especie se puede decir parte del género, pero en distintas maneras. Este es un problema eh, que obtiene respuesta en Santo Tomás. Y después otra cita es, en relación con un grupo,
se utiliza la expresión todo, pero de un grupo no se dice que es un todo a no ser por desplazamiento del término. Y respecto de todas aquellas cosas para las cuales se utiliza la expresión todo, cuando se les considera como algo uno, se utiliza también todos cuando se les considera como individuales. Así decimos todo este grupo y todas estas unidades. Em, Así como en muchos de estos aspectos no se puede entender o facilita mucho el entendimiento de Tomás en Aristóteles y Aristóteles en Tomás, me parece que en el caso de la mereología se da la misma relación. Y finalmente quiero hablar una especie de aplicaciones contemporáneas o de teorías más actuales que me parece que no diría que le deben a Tomás, sin embargo, como tratan el mismo tema que es la meteorología ya de forma más propia, me parece que es interesante ver qué rescatan o qué ya había de Tomás en estas teorías. Sobre todo me parece que el primer ejemplo es significativo porque hablo de la meteorología de Husserl y Husserl fue quien, junto a su maestro Brentano, ayudó a consolidar la meteorología como una disciplina propia, por lo que hay que ver qué dice el inaugurador en la filosofía contemporánea de la meteorología, qué elementos ya tenía Tomás. Eh, Husserl divide las partes, o bueno, la metodología en partes lógicas y partes disyuntas. Las partes lógicas, como menciono, o como pongo aquí, son, por ejemplo, la especialidad de género, y podemos relacionarlas con las intenciones lógicas medievales. Y recordemos que las intenciones lógicas medievales, Tomás les llama o las asigna con el todo universal y la parte subjetiva. Así que aquí había una especie de correlación casi directa, no del todo, pero sí entre las partes lógicas y los todos universales de Tomás. Luego están las partes disyuntas que si bien estas no corresponden tan directamente ni al todo integral ni al todo potencial, sí que tienen algunos elementos, pues las partes no independientes no pueden existir fuera del ente, de la misma manera en la que las partes integrales no pueden existir fuera del todo que componen. En cambio, las partes independientes sí que pueden hacerlo, como el ojo que puede existir fuera de la cabeza o del cráneo, pero existe de una forma diferente. Así que hay una relación entre los todos, los tres tipos de todos y las dos tipos de partes, que son las partes lógicas y las disyuntas, y dentro de las partes disyuntas se dividen en partes no independientes y las partes independientes. Y luego quiero hablar de la metafísica de Zubiri, de Javier Zubiri, y de la sustantividad. De sus elementos más básicos, teoría es de hecho una teoría de todos y partes, pues una sustantividad es un todo y un elemento sustantivo es una parte. Para no entrar demasiado en detalles, la teoría de Zubiri me parece que muestra un elemento importante en la evolución de las teorías sobre mereología, que creo que ha estado presente a lo largo de la presentación, que es la modernización o la variación de los conceptos con los que se refiere a los todos y las partes. Pues hemos visto cómo al todo, en diferentes sentidos y distintas formas, se le puede llamar conjunto, compuesto, género, o en Zubiri se hace la distinción entre agregado y mezcla, porque él propone adoptar una terminología más específica, similar a la que se usa en química, en la que los agregados serían mezclas frente a los todos que serían combinaciones. Por eso la mereología de Zubiri es un poco más compleja, pero me parece que en específico, sobre todo ante una teoría que puede ser compleja como la de Zubiri, entender a Tomás no puede facilitar entender a tanto a Zubiri como a Husserl. Por eso no digo que estemos diciendo que estén repitiendo lo que dice Tomás, sino que eh, una especie de reivindicación de la mereología medieval en la que nos puede ayudar a entender la contemporánea. Y en conclusión, esto quiere decir que, si bien abstracto y complejo, existe un hilo conductor que puede unir nuestra forma de entender la división entre todos y partes con los estudios que se han realizado a lo largo de la historia, incluso desde antes de que se consolidara el término mereología. Por eso creo que, al igual que Tomás consideraba fundamental una sólida teoría de todos y partes para un buen estudio lógico, físico y metafísico, hoy en día podemos considerar que su teoría nos sirve para para ayudarnos como herramientas a la hora de argumentar, de esclarecer y de desambiguar. Em, por lo que me parece que una exposición de este tipo, sobre todo respecto a un tema que es un poco disperso y desorganizado, puede ser prudente y útil para entender no solo la filosofía medieval, sino la filosofía actual. Y con eso termino nada más agradeciendo al doctor Jorge Medina aquí presente por su ayuda en la investigación de este trabajo y gracias a ustedes por su atención. Es todo.